estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, en el planeta, hay un 10% de personas con discapacidad permanente, sea motriz, sensorial, mental o de otro tipo. Para Argentina se calcula que hay un 7% aproximadamente, lo que equivaldría a más de 2 millones de personas. En una distribución por sexo, medianamente en Argentina hay más mujeres con discapacidades que hombres. Pero, según me comentaba Adriana, es la misma que se da en la población en general, ¿no? Que hay más mujeres que hombres. 4 tipos de discapacidades se marcan. Las motoras, obviamente, casi un importante porcentaje tienen que ver con las piernas, más del 60%. Las visuales, hay casi 50.000 personas que no ven o que tienen muy graves problemas de visión. Estoy hablando de Argentina, Las auditivas, quizás las menos visibles, ¿no? Pero tan dolorosa como cualquiera para cada uno. Cerca de 70.000 personas son sordas en Argentina. Y por último, las mentales, donde con problemas de retrasos mentales hay cerca de 300.000 personas y con problemas mentales más de 160.000. Esto es alguno de los datos que conseguí. Abordemos algunos. Bueno, Rosario tiene un registro de personas con discapacidad que se corresponde a la emisión del certificado de discapacidad, con lo cual eso nos genera tener un padrón, tener una estadística, pero lo cual no es un dato como para poder tomar y decir este es el total de la población, porque hay personas que no van a tramitar ese certificado. Claro. O sea que es un derecho pero no una obligación. Exactamente. Con lo cual ahí esa persona presenta una discapacidad pero no está registrada. Con lo cual ahí la estadística no estaría, nuestra no empieza a reflejarlo, porque no necesita del Estado. No necesita de los ajustes, o sea, no está registrado, por más que nosotros como sociedad, como Estado, tenemos que generar los apoyos necesarios para esa persona también, aunque no tenga certificado de discapacidad. En los últimos años, ¿cuántos certificados se han dado desde la municipalidad? Yo leí uno que en el primer semestre de 2008, cerca de 6.000, lo cual había sido un gran logro. Y Rosario cuenta con 5 juntas evaluadoras que dependen del Ministerio de Salud de la provincia y se emiten aproximadamente más o menos entre las 5 juntas, unos 100 certificados por día, más o menos. Y eso es una referencia un poco que no se puede tomar al punto de decir determinada cantidad en un momento, porque hay certificados que se emiten por 10 años, hay certificados que se emiten por 1 año. ¿Cuál es el de 10 años? Oscar, ¿cuál se emite por 10 años? Son las discapacidades permanentes. ¿Cómo ¿no? ser? Las que se tienen que renovar, y personas que tienen algún tipo de amputación en sus piernas o que necesitan de una silla de ruedas permanente. Estas cuestiones son prescriptas fundamentalmente por los médicos, ¿no? Que participan en la Junta Evaluadora. Estos se emiten por 10 años. Por 10 años. Cada 10 años hay que presentarse para renovarlo. Y hay otro tipo llevarlo de discapacidades que son transitorias. Contame, ¿no? ¿Cómo cuáles? Y hay algunas que pueden ser viscerales, y esto va a depender también desde la visión del profesional de la salud, o algunas que pueden tener que ver con algún tipo de patología que tenga un principio y un fin, ¿no? Determinado siempre por la Junta Evaluadora. Esto son los profesionales los que determinan a qué persona se le otorga el certificado. Otra de las cosas que nosotros escuchamos en el noticiero habitualmente es personas que tienen el certificado, que tienen todo en regla, que certifica que evidentemente tienen una discapacidad y que tienen problemas con los colectivos, para tomar el colectivo de larga distancia, ¿no? Que son 2 asientos. ¿Reciben ese tipo de cosas habitualmente o es algo que queda en el noticiero cuando alguien se queja en la terminal? No, es real el problema y bueno, nosotros en realidad el tema de los 2 asientos tiene que ver con el transporte interurbano e interprovincial sobre todo. Sobre todo es ahí el problema porque ahí hay una ley nacional. Entonces las empresas a veces
desconocen que están obligadas, claro. Desconocen conociendo. Exacto. Entonces hay en la terminal acá en Rosario hay una oficina justamente de la Comisión Nacional de Transporte para poder acercarse a hacer la denuncia y demás. La verdad que cada vez son menos. Sí, cada vez son menos. Cada vez son menos, pero sigue habiendo este tipo de situaciones. Por lo menos acá en Rosario cada vez son menos porque hay control. Hay control y hay mucho reclamo. A veces la persona con discapacidad tiene que sentirse con el derecho a reclamar también, que el que le digan que no quedarse con eso. Exacto, que durante tantos años por ahí sí se vio, y a veces en el interior más uno se va, ¿no? Esto de el ejercicio del derecho del poder del ciudadano, sí, que nosotros decimos que tiene que ver con una cuestión cultural también, sí, del argentino también, de conocer nuestros derechos y ejercerlos. Que ir a hacer un reclamo, presentar una nota, está en lo que corresponde como derecho, ¿no? Sin lugar a duda. Oscar, y según tu evaluación como el segundo del área, ¿en qué hemos crecido y en qué nos falta crecer? Bueno, mira... ¿Te sentás con tus amigos en el club o donde te guste ir, no sé, la cancha? ¿Sí? ¿Cómo andamos? Creo que se ha crecido muchísimo en el mismo lugar en donde nos falta crecer. A ver. Y tiene que ver con la conciencia social. Los mayores impedimentos que tienen hoy las personas con discapacidad tienen que ver con estas cuestiones. El taxista que no quiso subir a una persona con discapacidad, sí, a su coche, el que no le quiso vender un asiento de colectivo, el no pensar un ámbito público para que puedan ingresar personas con discapacidad, un restaurante, una carta, un menú en un bar. En general está la sensación como que molesta si llega alguien, no sé, con una silla de ruedas. Hay personas que tienen miedo, pero es un prejuicio. Sí. Yo creo que todos los prejuicios, y el hijo del prejuicio es la discriminación, están basados en el miedo y en el desconocimiento, en la ignorancia. Por eso nosotros desde la dirección estamos trabajando fundamentalmente, aparejado a lo que ya se viene haciendo, pero es el nuevo paradigma, el salir a hablar con la gente, el salir a hablar con los taxistas. Estamos participando en campañas en donde en los cursos obligatorios de los taxistas metimos un módulo de discapacidad. Pero bueno. Con los conductores de colectivos, con los mozos de los bares de Avenida Pellegrini. No sabía. Se está trabajando todo esto y es hacia donde vamos. Yo creo que la igualdad entre iguales se va a lograr a partir de que logremos una apertura de mente, ¿no? Sí, sacarnos ese miedo. ¿Qué hago si viene una persona con discapacidad a mi negocio? Claro.